Hola, ¿qué tal amigos? Luis de ventas y negocios.com. Seguimos nosotros con siguiente video de capacitación, la segunda parte sobre el propósito, el objetivo, la presentación. Recuerden mi video anterior. Esto es parte de mi programa de coaching, el módulo número 2, donde te enseño que el propósito de la presentación es para crear valor, para crear deseo, para inspirar, motivar a tu prospecto. El objetivo, los resultados que nosotros queremos es que las personas tomen acción, pero entrarle un cierre sin objeciones. Eso se llama un cierre suave y eso es el objetivo, ese es el resultado. Nosotros queremos de dar una presentación efectiva. Quisiera yo seguir practicando un poquito sobre cómo puedes tú crear valor. ¿Cómo? A través de las palabras, porque eso es lo que estamos haciendo nosotros prácticamente durante una presentación. Es nada más utilizar las manos, lenguaje corporal y las palabras. No es nada difícil de hacer, completamente duplicable. O sea, una cosa, algo difícil que hacer es trabajar en una oficina donde estás ahí metido más de 40 horas, 50 horas a la semana y ni siquiera te pagan lo que realmente tú vales, lo que es difícil. Personas que manejan taxi, descargan camiones, trabajan en restaurantes, tienen trabajo que prácticamente nadie quiere, nadie está dispuesto a hacer. Eso sí es difícil. Dar una presentación con efectividad y desarrollar las habilidades de comunicar a través de las palabras es algo que es fácil de hacer si es que tienes tú el deseo, ¿no? De tomar acción y aprender todo esto. Parte de mi programa de coaching, módulo número 2, si quieres aprender estos temas más a profundidad, te recomiendo que ingreses, pero ya, inmediatamente, no mañana, sino el día de hoy. Quiero yo ahorita trabajar con 10 personas más, aproximadamente están entrando de 30 a 35 personas cada mes. Ahorita vamos a empezar el mes que viene. Me gustaría que entraran 10 personas rápidamente. Si te gusta este video, por favor, compártelo con otras personas que están en tu grupo, porque aquí, con estos conocimientos, estas habilidades, es como nosotros nos convertimos en un profesional. Muy bien. Entonces, ¿cómo vas a crear valor? Que ese es el primer paso de la presentación. ¿Cómo puedes tú crear valor? Tienes varias opciones, ¿ok? Muchas maneras de cómo lo puedes hacer. Una manera, cómo lo puedes hacer, es teniendo conocimientos y habilidades. Este negocio prácticamente es ayudar a una persona, ¿no? Ayudar a una persona, ver una transformación en su vida profesional, en su vida personal. El hecho de que usted tenga cierta información, ciertos conocimientos, ciertas habilidades desarrolladas, ayuda muchísimo a crear valor cuando estás haciendo una propuesta. Muy bien, porque hay muchas compañías, hay muchos productos, muy buenos planes de compensación, pero hay una sola persona que eres tú. Y esos son los productos, eso es la compañía, el negocio eres tú. Eso agrega mucho valor. Por ejemplo, muchas personas cuando yo estoy patrocinando, que menciono qué es lo que yo voy a ofrecer en términos de servicio personal, de ayudarlos a ellos ven mucho valor en esa propuesta, ¿verdad? Cuando nosotros estamos ofreciendo un producto, vamos a suponer que si yo quiero perder peso y este producto me ayuda a perder peso, cuando nosotros enfocamos el producto a las necesidades y resolver los problemas de tu prospecto, eso va a crear mucho valor en tus productos. Y eso lo tienes que hacer porque sabes algo, que muy seguro que tu producto vale más, ¿ok?, que los productos que ellos puedan conseguir en una tienda. Y si tú te enfocas a crear valor, a traer las emociones, que eso es algo que yo te enseño en el programa de coaching, lo que vas a ver es que ellos van a valorar más el producto que su dinero. Y ahí es cuando ellos van a estar en una posición de soltar su dinero por adquirir tu producto. Pero esas emociones de valor las tienes tú que desarrollar, construir para que estén presentes cuando ellos vayan a tomar una decisión. Mira, aquí en los Estados Unidos te garantizo que son en todos los países del mundo. Nadie compra los productos más baratos, los productos más económicos. No compran los relojes más económicos, los teléfonos celulares más económicos, los carros, las pizzas más económicas, los sándwiches más económicos. Por lo tanto, si tu producto tiene un precio que es un poco más alto que los demás que están en las tiendas, tú tienes que posicionar tu producto como se lo merece, como el Ferrari de los productos. Porque si él percibe que tu producto es un Volkswagen, él no va a querer pagar más por un Volkswagen y ese es tu trabajo. Muy bien. Entonces, enfócate en crear valor durante la presentación para que cuando vayas a pedir la venta, que ingresen o trabajar contigo, ¿okay?, que compren tus productos, ellos estén dispuestos de hacerlo. En el siguiente video vamos a hablar sobre el deseo, el querer
qué es lo que tú puedes hacer para crear deseo en una persona. Muy bien, entonces esta es una serie de videos que van entonces a hablar sobre la presentación, los pasos durante una presentación para ayudarte a una persona a tomar acción. Parte de mi programa de coaching, inscríbete, no pierdas tiempo, mándame un email, inscríbete ya, toma este curso porque va a transformar tu negocio de la venta directa, tu negocio multinivel, te lo garantizo, si no te regreso tu dinero. Muy bien, me despido de todo corazón, muchísimas gracias, Luis.